Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos que quiero hacer sobre cómo ser refugiado en Canadá. Mucha gente está interesada en este tema, ya que Canadá es uno de los países más benevolentes, más flexibles en cuestiones de migración y específicamente en cuestiones de refugio. Eh, Quiero decirles que yo ya tengo muchos años de vivir en Canadá y cuando ya comparas el sistema que tiene Canadá, con, por ejemplo, con el sistema que tiene Estados Unidos, sistema de vida, sistema económico, sistema de seguridad, sistema de alimentación, sistema de ambiente, en todos esos casos Canadá es mucho mejor que los Estados Unidos. Mucha gente de los Estados Unidos quiere entrar a Canadá. A pesar de que los Estados Unidos, ¿verdad?, son en Latinoamérica son vistos como que si fuera un paraíso. Sin embargo, ya entrando a los Estados Unidos, la gente se da cuenta de, de todo lo negativo que tiene Estados Unidos, la violencia, la suciedad, la discriminación, problemas económicos, en fin, tiene muchos problemas. Canadá se perfila como uno de los mejores países del mundo para vivir. Y de eso pues no sorprende, por eso no sorprende el hecho de que incluso mucha gente que vive en los Estados Unidos, tanto latino como europeo o incluso los mismos gringos, buscan entrar y vivir a Canadá. Entonces no me extraña pues que mucha gente, mucho latino que vive en Canadá también está interesado en cómo se puede hacer para vivir como refugiado en Canadá, que en Canadá se le llama refugio, en los Estados Unidos le llaman asilo, asilo político. Sin embargo, no sé por qué le llaman asilo cuando las leyes de la Convención de Ginebra dicen que es refugio. No existe el asilo o el refugio, no solamente por cuestiones políticas, como ya lo expliqué en un video pasado, que no solo es por cuestiones políticas, puede ser por cuestiones religiosas, por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de raza, no necesariamente política. Pero en fin, ese es otro tema diferente. En el video pasado les comenté de que para conveniencia, para entender mejor este proceso, yo personalmente divido el proceso en 3 etapas. La primera etapa es desde antes de que tú sales de tu país hasta el momento en que te presentas, ya sea en la aduana terrestre o en el aeropuerto, cuando llegas por aire, a las oficinas de migración y declaras tu intención de pedir refugio. Entonces, la primera etapa es desde que estás en tu país hasta el momento que te presentas a la aduana. ¿Ok? La segunda etapa es, si tú triunfas en esa primera etapa, si te dejan entrar para que presentes tu caso, digamos que has tenido éxito en la primera etapa. Si no tienes éxito en la primera etapa, lo que va a pasar es que te van a deportar. En cuanto tú llegues a la aduana o al aeropuerto y tú manifiestes tu intención de pedir refugio, si no tienes éxito en esta primera etapa, te van a deportar allí mismo. No importa que vengas con niños, no importa que seas un científico increíblemente inteligente, no importa si de verdad te van a matar si regresas a tu país, aunque sea válido, aunque realmente sea cierto que te van a matar si regresas, pero si tú no presentas bien tu caso, allí en ese momento de presentarte a la aduana, te van a deportar. ¿Ok? Entonces es importante que en cada etapa hagas los requisitos necesarios para que tengas éxito. Mucha gente al entrar a Canadá o al presentarse a la frontera dicen que vienen huyendo de la pobreza, que vienen huyendo que porque hubo un huracán, que por la violencia, pero eso no son condiciones que Canadá va a aceptarte. Ni Canadá, ni Suecia, ni Inglaterra, ni Alemania, porque todos esos países van siguiendo las reglas de la Convención de Ginebra. Y en la Convención de Ginebra eso no está aceptado como refugio, como una razón justificada para dar refugio. Entonces, esa es la primera etapa, desde antes de que salgas de tu país hasta el momento que te presentas en la aduana. La segunda etapa comienza
Cuando ya te dicen, muy bien, le vamos a dar la oportunidad de presentar su caso, usted se va a quedar acá, va a tener que contactar a un abogado que le presente su caso y va a esperar a su fecha de audiencia para que usted se presente y ponga su caso. Esa es la segunda etapa. Desde el momento que te dejan entrar hasta el día en que tú presentas tu caso ante una audiencia de migración. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya presentas tu caso, ¿verdad?, ante migración. Entonces allí ya tienes cualquiera de los dos resultados. Número uno, te dicen que sí. Cuando te dicen que sí, prácticamente ya tu estatus cambia. Ya no es aplicante de refugio, sino que te conviertes en un residente. Canadá es mucho menos discriminatorio que Estados Unidos y a ti te dan inmediatamente, cuando te aceptan, tú puedes ir a procesar y te van a dar una identificación ya como residente canadiense. Ahí no dice que eres refugiado, no dice que eres asilado, simplemente eres un residente como cualquier otro. La segunda opción es que te digan que no. Entonces, si te dicen que no eres aceptado, tiene varias probabilidades. Ahí tienes varias opciones y sobre eso vamos a hablar cuando lleguemos a ese preciso momento. Por ahora quiero enfocarme, quiero decirte algunos detalles, ¿verdad?, de la primera etapa para que vayamos en orden. También quiero aclarar que en mi video pasado yo cometí un error de decir que habían dentro de la densidad de población de Canadá, dije yo de que si distribuíamos la población de Canadá equitativamente en todo su territorio y distribuíamos a la gente de acuerdo al territorio, le tocaría, dije yo, 2 personas por kilómetro cuadrado. Pero la verdad no es así. Los últimos censos, de hecho esto lo chequeé hace unos momentos a través de Google, sobre los censos canadienses, ahora ya no son 36 millones, son 37 millones de habitantes. Y si distribuimos a la población en su territorio, corresponde a 4 personas. Fíjense, o sea que si dividiéramos todos los 37 millones de habitantes de Canadá y los repartiríamos en iguales partes dentro del territorio, resultaría que en un kilómetro cuadrado, ¿verdad? O sea que un kilómetro así, un kilómetro para allá, un kilómetro para acá, en esa área prácticamente habrían solo 4 personas. O sea que estamos hablando de una densidad de población bastante baja, completamente despoblado. Eso es solamente para corregir, ¿verdad?, los datos que les di anteriormente. Son 37 millones y la densidad de población son 4 personas por kilómetro cuadrado. O sea que sí necesitamos gente. También tiene un porcentaje bastante pequeño de población productiva y Canadá necesita gente joven que produzca y mantenga a las pensiones de las personas que se van a jubilar dentro de poco. Bueno, la primera etapa del proceso de refugio es cuando tú estás en tu casa y tratas de colectar evidencia que te va a servir en la tercera etapa. ¿Okay? Si piensas venirte para Canadá a pedir refugio, es necesario que entiendas que no vas a venir porque la pobreza, por la violencia, no, tienes que venir y de alguna forma vincular tu caso, ¿verdad?, con cualquiera de las 5 condiciones aprobadas ya por la Convención de Ginebra. Entonces, para vincular tu caso con cualquiera de las 5 condiciones, tienes que encontrar la manera. Es ahí donde tú necesitas una asesoría, ¿ok?, para que tú puedas hacerlo. De lo contrario, si tú te vienes sin preparación, de alguna forma, porque tuviste suerte o dijiste lo más apropiado en ese momento, te dejaron pasar y darte la oportunidad de que presentes tu caso ante migración, pero no traes nada de evidencia, no vienes preparado o preparada. Lo que va a suceder es que en la segunda etapa vas a tener problemas para construir tu caso, porque en la tercera etapa
tienes que presentar tu caso, ¿verdad? Entonces, si no traes preparación, si no cumples los requisitos de la primera etapa, la segunda etapa se te va a hacer bien difícil, ¿verdad? Para construir tu caso, lo cual indica que en la tercera etapa vas a tener muy pocas probabilidades que te digan que sí, ¿verdad? Entonces es bien importante que en la primera etapa puedas de antemano ya empezar a construir tu caso, porque tu caso no lo vas a construir acá, tu caso lo vas a construir en la primera etapa. Ahí es donde vas a comenzar a construir tu caso para que tengas solidez. Te mencioné la vez pasada, te mencioné en el video pasado de que una familia salvadoreña me pidió asesoría. Yo les dije cómo prepararse en la primera etapa. Se vinieron en noviembre del 2017. Lo dejaron entrar, ¿verdad? Porque dijeron lo apropiado y tienen lo apropiado. Los dejaron entrar. Pasaron un año, ¿verdad? Preparando su caso y están a punto de ir a su audiencia dentro de un mes, en diciembre de este año 2018. Entonces, y es un plazo normal de un año. Si a ti te dejan entrar a Canadá para que presentes tu caso de migración, lo más probable es de que vas a esperar aproximadamente un año. Quítale o ponle un par de meses, no importa. Pero ese es el proceso normal de la aplicación de refugio. Cuando a ti te aceptan, sobre la primera etapa no quiero darte mucho detalle debido a ciertas cuestiones éticas, ¿verdad? Si tú quieres asesoría, te podrías contactar conmigo de una forma personal, más privada. Yo te podría dar más orientación. Pero en un video público como este, debido a la ética profesional, yo no puedo decir abiertamente las claves o cómo puedes hacer, porque yo tengo preparación profesional, fui consultor inmigratorio y por cuestiones éticas no puedo decírtelo abiertamente. Si lo digo abiertamente me expongo, ¿verdad? Porque este es un video público, entonces me expongo a tener sanciones, ¿verdad? Ya que yo todavía tengo la capacidad de presentar casos como representante legal. Entonces, porque mira, las audiencias de migración para cuestiones de refugio no son cortes específicas, no es una corte donde hay un juez y hay un abogado, un fiscal, no. Las cortes de migración no se le llaman cortes, se le llama audiencias de migración, porque el que decide, la persona que decide si tú vas a ser refugiado o no, no es un juez, ¿verdad? No es un juez, no ha estudiado leyes, se le llama nada más un miembro de un panel, ¿verdad? Muchas veces, la mayor parte de veces, yo he asistido como a unas 55 casos de refugio y en su mayoría he notado que son 3 miembros, le llaman miembros del panel. Este panel de decisión es el que te dice que si vas a ser refugiado o no. Pero ellos no son jueces, ellos no han estudiado leyes, ¿verdad? Estos son posiciones que se dan por cuestiones políticas. El partido que está en poder, ¿verdad?, le da esta posición a un miembro del partido que tal vez apoyó y participó en la campaña de elección y como premio viene el partido, le da a esta persona la oportunidad de ser miembro de un panel de migración. Estas personas que ellos escogen por lo general son personas profesionales, doctores o son maestros de escuela, puede ser un pastor, puede ser incluso hasta amas de casa a veces. Yo he visto casos donde el miembro de un panel era una ama de casa nada más, ¿verdad? Pero les dan cierto entrenamiento, ¿verdad?, de algunas semanas para que ellos busquen cuáles son los requisitos que se necesitan para aceptar a una persona como refugiada. También el fiscal no es un abogado tampoco. Conoce de leyes migratorias, pero no es necesario que sea un abogado. Es por lo general una persona que ha trabajado para el Departamento de Migración en otras categorías, en otras áreas,
y él tiene la oportunidad de presentar, investigar, ¿verdad? Y de analizar tu caso para ver si es genuino, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que te representa tampoco necesita ser un abogado. Se le llama nada más representante legal. Tiene que ser una persona, obviamente, que conozca de leyes migratorias, ¿verdad? Puede ser un doctor que te represente, puede ser un sacerdote o un pastor de tu iglesia, puede representarte. Si él conoce de leyes migratorias, él podría hacerlo perfectamente, ¿verdad? Pero eso sí, necesitas a alguien que conozca para que sepa presentarte tu caso, para que tengas muchas probabilidades. No es solo cuestión de llegar ahí y decir tu historia y contarla de lo como te salga, no. Es un caso que tiene que ir bien preparado, tiene que llevar evidencias, tiene que llevar documentación, en fin. Y por eso es que es bien importante que en la primera etapa tú trates de recabar evidencias, para que estas evidencias se presenten en la segunda etapa, se van a ordenar, se van a organizar, ¿verdad? Para que, si no traes nada de eso, en la segunda etapa, tu abogado o tu representante legal te va a decir, mire, si usted quiere que lo acepten, usted necesita conseguir en su país estos y estos y estos documentos. Imagínate, y tú ya estás en Canadá, ¿cómo vas a hacer para conseguir esa documentación en tu país? Se te va a hacer mucho más difícil. Por eso es que es mejor que en la primera etapa tú hagas precisamente eso que te va a tocar hacer en la segunda etapa, pero tú ya vienes preparado. Entonces se te hace mucho, mucho más fácil. Bueno, esto es para explicarte cómo va en la segunda etapa, ¿verdad? Que comienza desde el momento que te permiten inmigración, ¿verdad? Que presentes tu caso. Tienes de alguna manera que decir que tienes miedo. Porque si tú te vienes sin miedo, entonces eso no es una justificación. Tienes que decir que tienes miedo de persecución o de muerte por cualquiera de las 5 condiciones que yo ya expliqué y que no voy a repetir. Dentro de la segunda etapa, si te permiten entrar, te van a dar una identificación especial, te van a dar un permiso de trabajo. Si traes niños que están en su edad escolar, van a permitir que los niños vayan a la escuela y en ese lapso, que es aproximadamente un año, tú tienes la oportunidad no solamente de buscar trabajo, sino que también tienes la oportunidad de integrarte a la sociedad canadiense y eso es bien importante. ¿Ok? Parece mentira, pero realmente es bien importante porque a la hora de la audiencia, todo esto incluso se va a presentar como una evidencia que te va a ayudar. Mucha gente, por ejemplo, decide trabajar como voluntario. O sea, en cualquier organización, ¿verdad? En asilo de ancianos, donde sea, para que se mire que tú estás tratando de integrarte a la cultura y a la sociedad de este país, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda etapa. Tu abogado va a construir, se le llama en términos legales, va a construir tu caso, va a poner tu caso, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que se necesitan para que puedas presentar tu caso legalmente. ¿Ok? No creas que te vas a quedar sin hacer nada y simplemente les vas a contar tu historia y que en tu historia, como es real, como tienes temor, te van a creer y te van a aceptar. No es así. Tiene que llevar su protocolo, tiene que llevar su proceso. No es cuestión de solo venir, sentarte y contar tu historia y que por fuerza ellos te tienen que aceptar. No, tienes que presentarlo de acuerdo a cómo es el proceso dentro de Canadá, que realmente es un proceso estándar. Prácticamente vas a hacer el mismo proceso si te vas a Estados Unidos, si te vas a Suecia, si te vas a Alemania. Es prácticamente el mismo proceso. ¿Ok? Y en esa segunda etapa vas a tener varias entrevistas con tu abogado, con tu representante legal. Él te va a entrevistar, va a escuchar tu historia detalladamente, porque la historia que tú vas a contar en migración a la hora de presentarte en la primera etapa no tiene que ser detallada.
Es más, ni es conveniente que hagas mucho detalle. Cuando tú te presentas ante migración en el aeropuerto o en la aduana, yo creo que ya me pasé mucho del tiempo. No quiero que este video sea muy largo, ni para que no sea muy cansón. Mira, voy a dejarlo hasta acá, ¿verdad? En el próximo video voy a explicarte otra vez un poquito sobre la segunda etapa para que vayamos pasando a la tercera etapa y qué es lo que pasa, qué es lo que ellos buscan, ¿verdad? Y qué es lo más necesario para que tu caso sea aceptado, ¿ok? Lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. Deja tu comentario, deja tus preguntas, cualquier cosa que no te haya quedado claro y necesites una explicación más detallada. Por favor, ponlo en tus comentarios y nosotros lo vamos a cubrir esos aspectos en el próximo video. ¿Ok? Gracias por tu atención. Comparte este video. Muchas personas están interesadas y a lo mejor esta información les va a ayudar. ¿Ok? Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.